Joven, estimadísimo joven, buenas noticias. Las que usted esperaba, quizás. No defraudar nunca es mi mayor alegría. ¿Oídos atentos? Sí, ¿Imagina lo que tengo para decirle? sí, imagino. Esta breve estadía que está pasando entre nosotros debe ser imborrable para usted. Le hemos traído a... Adivine. Le hemos ido a buscar hasta su propio cuarto, en la pensión. ¿Quién es? No sé, no tengo nadie en mi cuarto. Pero eso era la noticia. ¿Qué esperaba? Está bien, yo dije noticias, lo sé, fue un error del plural. ¿Pero no está contento? ¡Ujier! No, yo creí que iba a salir en libertad. Nadie le impide creerlo. ¡Ujier! No saldré hoy. ¿Por qué lo afirma? ¿Qué hay de cierto en el mundo? ¡Ujier! ¡Ujier! ¡Ah! ¡Qué oportuno! Me leyó el pensamiento. ¿La reconoce? Este es Efesio. No entiendo por qué me traen esto. ¿Para qué? Ah, bueno. Había resultado malagradecido. Perdóneme, pero ni siquiera es mía. Pertenece a mi patrona. Sin embargo, estaba en su habitación. ¿Dónde está Ujier? En la habitación del caballero. Ya ve. Estaba sobre la cama. Así. Dormía con ella, caballero, como sucedáneo bastante satisfactorio. Impudicia no, Ujier. Repórtese. Perdón. Es que yo precisaba unas camisas, una muda de ropa. Pero bueno, si voy a salir mañana en libertad... Señor, ¿qué importancia tienen las camisas? Le hemos traído el arte, caballero. Puede quedarse con la camisa sucia hasta mañana, hasta pasado, hasta 1000 días. Pero sin el arte, nos asfixiaríamos. Agradézcanos. La señora de la pensión me rogó encarecidamente que la cuidara. Solo por excepción permito que se la entregue al caballero. Tiene un alma sensible, dijo. Se expresa muy bien para ser la dueña de una pensión. Es que yo odio esa muñeca. No sé cómo sacármela de encima sin ofender a la patrona. Es un fastidio mi cuarto. Una aberración. ¿Aberración? Quizás. La tenía usted sobre la cama. ¿Y con eso qué? Que de noche todos los gatos son pardos. Poder el lenguaje. Los huéspedes se la pasan unos a otros. Nadie se atreve a romperlo. Ni una sola cascadura. No le temen a la patrona, señor. Es el arte, caballero. Por eso nadie se atreve a romperla. El arte es todo lo que merece perdurar. Es la elevación de los sentimientos, el devenir de los seres y de las cosas. Usted no rompe la muñeca para asegurar la belleza de los mundos. El orden. Muy bien, señor. Ha estado usted elocuente. Muchas gracias. Está muy fea. Sí, lo acepto. Es un vehículo desgraciado. Pero cumple sus fines. ¿Sus fines? Sí, señor, sus fines. Usted me agrada porque pregunta siempre. Sirve al arte. Perdóneme, no quisiera contradecirlo, pero la rompería toda esa muñeca. Usted se engaña, caballero. Usted protege a la muñeca. Y los demás huéspedes también. Por eso está intacta. Rómpala. ¿Que la rompa? Sí. Hágala pedazos. Bueno, no es mía. ¿Y eso qué importa? ¿Quién se lo impide? Pero, ¿para qué? ¿No era lo que quería? No así. ¿Cómo entonces? Por un accidente. Los accidentes se buscan. Tropiece con ella y adiós, muñeca. Pero ¿para qué apresurarme? Ahora que lo pienso, usted tiene razón.
Quizás sirva al arte. ¡Maldito hipócrita! ¡Rómpala! No puedo. Es la patrona. Si no fuera por eso la rompería con gusto. Es una defecio. Lo sé muy bien. No estaría tan seguro. ¿Cómo? ¿No cree que es una defecio? ¿Cómo puedo pronunciarme irreflexivamente sobre cuestión tan delicada? ¿Qué hora es, joven? Por favor. ¡No! No me diga la hora. La conozco. Todas. Hasta la caída del sol. ¡Qué tarde! Buenas noches. ¿No estás contento con nosotros? Sí. Sí. No nos cansamos de hablar sobre usted. Se comentan sus gestos, sus generosidades, hasta sus pequeños tics. ¿Mis tics? Sí, incluso eso. El funcionario está encantado. De mí no hablo. Tenemos tantas cosas en común. ¿Quiénes? Nosotros. El campo. Usted vino del campo directamente hasta aquí. Yo sueño con ir de aquí al campo. Margaritas, geranios. Olor a gallina también. No. La gallina no. No me acerqué a ninguna gallina. Lástima. Pero alguna vez se habrá acercado y le quedó el olor. Un gratísimo olor. Como a miel. Yo lo tendré al tanto de su situación. ¿Usted sabe algo? Es inmejorable. ¿Ya averiguaron cómo me llamo? Están en eso. Genfo. No me llamo Genfo. Están en eso. Averiguaron que no se llama Genfo. Y en el fondo carece de valor que averigüen. Su libertad está próxima. Bueno, me quita un peso de encima. Gracias. No me agradezca. ¿Sabe dónde voy mañana? No. Al campo. Y es aquí donde veré la gratitud de su corazón. No entiendo, pero si en algo puedo serle útil. Podrá. Imagínese. Debo consultar la hora con suma frecuencia. Despertarme a las 7. Tomar el tren de 7:30. Noté que tiene un hermoso reloj. ¿Sería tan amable de facilitármelo por algunos años? No lo tengo. ¿Cómo que no lo tiene? Lo perdí. ¡Ah, señor! Si no quiere prestar su condenado reloj, dígalo y no se hable más, pero no use subterfugios. Pero le digo que no lo tengo. Y yo le digo que miente. Está haciendo un escamoteo sucio como el de la cucharita. Me parece que al joven no le gusta prestar sus cosas. ¡Tacaño asqueroso! Pases al demonio. Cuidado con lo que dice, o se tragó el cuento de que sale mañana. ¡No lo tiene! ¿Y qué lo hubiera hecho adrede? ¡Idiota! ¿Se lo hizo robar? ¿Qué? Insaciable, ¿para qué quiere él tantos relojes? Yo nunca me puedo quedar con nada. ¿Pero qué dice? ¿Quién es él? ¿Cómo? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Lo mataría por idiota!